Estamos aquí en otro programa más de esta serie, Platicamos de Temas Urbanos. Hoy nos acompaña el licenciado en Diseño Digital, Alejandro Olvera Herrera. Amigo, un amigazo. De mucho tiempo, ¿no? Cuando busquen el inventario de la UTEC, él está desde el principio, ¿no? Sí, con el número 7. Con el número 7, prácticamente de los fundadores, ¿no? Sí. Entonces ahí tuve la suerte de conocerlo y hemos entablado una amistad a través de los años, una amistad muy bonita. Y Alejandro ha sido un apasionado de varios temas, entre ellos el deporte, fundamentalmente el vóley, que es el que practica, pero algunos otros temas, entre ellos el cultural. Y para mí es un gusto poder escucharlo hablar de algo que tiene que ver con nuestras raíces, Huapalcalco. Hoy presentamos Los Misterios de Huapalcalco. El códice, según el códice Chimalpopoca, es un códice, pues mal hecho, pero códice al fin, que nos dice algo. Las piedras son códices, las pinturas rupestres son códices, te dicen algo siempre. Las mal llamadas pirámides son códices, te dicen algo. Todo transmite un mensaje. Exacto, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Bueno, este códice Chimalpopoca tiene en el centro una simulación de un cerro que dice Chicuco. Ese cerro está en Tula, el cerro del Chicuco. El primer cerro que llegas, bueno, cuando vas llegando a Tula, y el primer cerro raro que ves así como una jorobita, ese es el Chicuco. Según el códice, Seacatl nació ahí. Porque está el cerro, hay una cuna, hay uno como bebé dibujado, con un cordón umbilical saliendo de una cueva, y dice Seacatl. Hay otra versión que dice que él nació en Amatlán, en Cuernavaca, en Morelos. De hecho, ese pueblo se llama Amatlán de Quetzalcóatl. Ajá. Se cree que él nació allí. Y Oye, Amatlán de Quetzalcóatl. Así se llama. Estamos muy acostumbrados a decir Tulancingo de Bravo, así es. Cuauhtémoc de Hinojosa, etcétera. Y es la primera vez que yo escucho Amatlán de Quetzalcóatl. O de un nombre prehispánico, ¿no? Eso ahí se le hicieron justicia a Seacatl. Entonces, él nació allá, se fue preparando, bueno, la historia de Seacatl es muy trágica y muy similar a la de Jesús. Por eso decían, también hay un mito que decían que cuando Jesús, bueno, pasó lo que pasó la Vía Crucis, lo crucificaron, que se vino para acá. Pero tampoco coinciden las fechas. Porque, de ese Quetzalcóatl que nos hablas, ¿en qué fechas fue? ¿En qué año? Él, si quieres vamos avanzando en las diapositivas para que vayamos ilustrándonos. Ok. Porque ahí viene mencionado. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Espero que no se quede nada cortado y que la gente nos entienda o nos vaya entendiendo un poquito de lo que acabamos de decir, ¿no? Pues ahorita hacemos un pequeño resumen para contextualizar todo, así es, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que el primer asentamiento social establecido en Huapalcalco, que no se llamaba Huapalcalco desde ese entonces, fue en el año 543 a.C. Yo había dicho 47, pero es en el año 543 a.C. Y bueno, ahí menciona que por quién fue descubierto. Acapitzin. Ajá. ¿Sí? Y bueno, él lo descubrió. Se supone que hubo una migración desde el norte del país, que fue bajando por Atitalaquia, bueno, obviamente Sonora, Nayarit, entraron por la parte de Tula precisamente. No, eran mexicas. Ahí viene otro mito mal enfocado con lo de aztecas. Existe el códice Boturini, que es la tira de la peregrinación, le llaman, pero debería ser la tira de la migración, porque un peregrino sale... Va y viene. No, ajá, pero busca alojamiento. O sea, lo que hace el peregrino, no sabe cuál es su destino y busca alojamiento, como la Virgen María y José. Andaban buscando dónde quedarse, ¿no? Y la migración es, vámonos de aquí y a ver dónde topamos, ¿no? Entonces, esa migración salió en el año 1 pedernal, precisamente, según el códice Boturini. Ajá. Y salió de Aztlán. Aztlán significa lugar de blancura o lugar de garzas. ¿Y es el que conocemos? Esa isla
de que se ha mencionado y nadie sabe dónde está, no la han descubierto. Muchos dicen que está en Guerrero, Colima, nadie la ha descubierto. Se cree que tal vez sea algo como la Antártida, porque fíjate, curiosamente, todas las civilizaciones que emergen de algún lugar y que fueron grandes, emergieron de una isla. Hay una versión parecida en África, que inclusive hasta el nombre se llama igual que Aztlán. Allá se llamaba Aztatlán, Muy en similar, África. muy similar. Y también salieron de esa isla y a buscar el lugar prometido, ¿no? O un lugar mejor que del que estaban ahí. Bueno, para contextualizar nada más, para quienes no Nos extendamos. escuchen y... No, yo por mí sí, pero que nos escuchen y que no sepan, quizás alguien que nos vea de fuera, ¿no? Bueno, Tulancingo está cerca de Pachuca, cerca de México, y al norte de Tulancingo hay una serie de cerros, entre ellos uno famosísimo, el Cerro del Napateco, y en ese sentido, en esa dirección está Huapalcalco, que está, como se alcanza a ver aquí, prácticamente si nosotros nos paramos frente a la pirámide principal, atrás hay un gran acantilado y una cañada entre estos dos cerros. Es uno de los brazos que tienen que ver con todo nuestro desarrollo histórico aquí. La parte indígena tiene que ver con esto, con Santana Huitlalpan, que es la única comunidad indígena que tenemos en Tulancingo. Podríamos decir que hablan otomí, pero no, ellos son trilingües, otomí, inglés y español, porque tienen una gran cantidad de migrantes, ¿no? Y por el otro lado, pues está la línea católica, que tiene que ver, otro brazo indígena, tiene que ver con Zazacuala, aquí rumbo a Santiago Tulancingo, que es el otro lado del sur. Digamos, al norte está Huapalcalco, al centro está Catedral, y de este lado está la zona de Zazacuala, donde también hay una cantidad muy, muy importante de ruinas y de vestigios arqueológicos. Y de alguna forma, pues esos son los brazos que nos dan identidad, ¿no? Toda la parte católica y toda la parte indígena. Y Huapalcalco es el primer asentamiento, por supuesto, muchísimo antes que la parte católica, que también tiene que ver con la Capilla de la Expiración, 1528 aproximadamente. Bueno, eso es para contextualizar en lo geográfico. Y de ahí sí seguimos con esta parte, este recorrido histórico que nos estás haciendo, Alejandro. Sí, entonces hubo una serie de grupos que estaban en Aztlán, que habitaban una cueva, se llamaba Chicomostoc. Chicomostoc significa 7 cuevas, o sea, una cueva con 7 cuevas. Pero al parecer es la representación del vientre de la tierra. Ajá. Porque, la palabra Chicomostoc viene de Chicome, que es 7, y Mostoc, que es cuevas. Ajá. 7 cuevas. 7 cuevas. Así sí. Y también ahí estaba un cerro que se llamaba el Cerro Curvo. Ahorita me acuerdo del nombre. Bueno, emigraron de eso. Y los que salieron de Aztlán se les llama aztecas. Azteca significa el que viene de Aztlán. Okay. Así como dijimos que vikingo significa los que vienen de Vic. Aztecas significa los que vienen de Aztlán. Desde que salieron del año 1 pedernal hasta que llegaron a Tenochtitlan, pasaron 260 años. Ajá. De los nuestros. De los nuestros. Ajá. Entonces, obviamente, los que salieron de Aztlán, pues, obviamente no duraron 260, sino en el camino se fueron muriendo, se fueron adhiriendo más, se fueron quedando algunos, se fueron desviando. Entonces, Aztlán podríamos pensar que realmente es un lugar lejísimo, ¿sí? Sí, sí. Quizá ni pertenezca a México. Puede ser. Porque hacer un recorrido de 260 años. Sí, tardaron 200 años en llegar de Aztlán a Tenochtitlan. Pero guiados por Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el colibrí de la izquierda, que es lo que significa, que también es una representación del sol. Ajá. Mixtli también se le llama, Mixtli es luna. Entonces hubo un recorrido en el que empezaron a pelearse entre ellos. Y Huitzilopochtli les dijo, ¿saben qué? Ya partan ustedes y a partir de ahorita, o sea, váyanse ustedes, sigan buscando el lugar casi la tierra prometida, de alguna manera. Que era lo que conocemos como el águila arriba del nopal. Que ese es otro mito. Entonces les dijo, a partir de este momento ustedes dejan de llamarse aztecas y se convierten en mexicas, o los seguidores de Mixtli, que era el otro nombre de Huitzilopochtli. Ajá. Entonces,
hasta ahí se pierde el nombre de aztecas. Y eso de Estadio Azteca, que somos La selección azteca. solamente es como si nosotros nos vamos a un lugar, pues se viene de Tulancingo. Digo, va a ser difícil que montemos un imperio y Digamos, que después pura la historia. mercadotecnia. Exacto, que después la historia nos diga, el imperio de Tulancingo, ¿no? Es difícil. Entonces, algunos de esos grupos, pues bueno, pasaron por acá, pero vamos a tomar en cuenta que a partir de que salieron de ahí, no quiere decir que todos los lugares demás, o sea, el resto del país, o el resto del territorio, digamos, porque todavía no era país, el resto del territorio no estaba habitado, ya estaba habitado. Simplemente ellos llegaron y empezaron a... Pero hubo una parte que eran chichimecas. ¿Qué significa chichimecas? Yo no lo sé. Bueno, chichimeca, la palabra chichi en náhuatl es perro. Y mecas viene de mecate, Ujú. o sea, perro amarrado. Y se fue un nombre medio despectivo porque eran medio salvajes. O sea, ellos fueron los que llegaron así como que a la fuerza a, a imponer sus ideas y a invadir y ahí sí a sacrificar. Pero bueno, de Aztlán salieron en el año 1321 aproximadamente, creo. Y llegaron, no, perdón, sí, de 1300 y cacho, y llegaron a ¿Antes de Tenochtitlan. Cristo? No, después. Después de Cristo. Cuando te digo, después de 260 años llegaron a Tenochtitlan. Ajá. Antes de esos 260 años están los mayas, los olmecas, los totonacas, los zapotecas, donde todo era paz y tranquilidad. Había relaciones muy cordiales. Sí, todas, comerciales, de intercambio. No eran pueblos guerreros. Sí eran guerreros, pero no a la defensiva.